contentos, ¿verdad, hermanos? Felices, porque ahora es el día del Señor, ¿verdad? Y esos rostros están muy felices, ¿verdad, hermanos? Todos nos vemos, nos contemplamos, ¿verdad? Unos más regularmente y otros a los 8 días. Pero aquí estamos, y como dijo el profeta del ayer, vosotros que habéis seguido a Jehová, dijo, todos estás, ¿qué dijo? Todos estás vivos, dijo, ¿verdad? Ya estamos vivos en el espíritu, hermano, como también en nuestra carne. Así, amados hermanos, antes de iniciar este culto del Señor, esta palabra, muy hermosa por cierto, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, viniendo de rodillas. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, he aquí, Señor Dios Todopoderoso, que en este bello y hermoso atardecer de este santo día de reposo, unido a su iglesia me encuentro, bendito Padre, para poder así crecer en esa gracia, que crezcamos en ese conocimiento, Señor, como también en la obediencia, Señor, que usted nos da a través de sus consejos. Padre bueno, quédese con nosotros de principio hasta el final en este consejo que hemos de escuchar a través de su sagrado volumen. Padre Santo, disipe todo ego, Señor, todo espíritu malsano y de aburrimiento se vaya de este lugar. Ayúdenos, Señor, para estar quietos y en reverencia, Señor, porque estamos en su presencia, Señor. Su palabra dice que donde hay 2 y 3 reunidos en su nombre, y está usted, Señor. Y aquí habemos un buen puño de sus hijos, con el deseo, Padre mío, de estar, bendito Dios, cada día buscando más cerca de su presencia. Padre bueno, le ruego por mí, Señor, me ayude para poderme dar a entender con sus hijos, para poder recordar aquellas cosas que en la soledad de la noche estudio, Señor, aunque me cuesta, Padre mío, pues, recordarlas porque, no sé, Padre Santo, quizás la edad, pero aún, Señor, con todo tengo el deseo, Padre mío, de servirle con todo mi corazón y dar a conocer sus virtudes, esos temas tan lindos que emanan, Señor, de su sagrado volumen. Padre bueno, favores que yo le suplico, amparándome en los méritos inagotables de su Hijo amadísimo, nuestro glorioso y Salvador, Señor Jesús. Amén, Padre Santo. Bien, carísimos hermanos, antes de sentarnos, vamos a leer la porción bíblica en la que vamos a reflexionar, y para ello vamos a tomar nuestras sagradas escrituras allá en el libro del profeta Jonás. Jonás, el profeta, capítulo 3 y versículo 1. Lo vamos a leer así, dice de la siguiente manera: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Tomemos nuestro asiento, hermanos. Le podemos llamar al tema, titularlo, el verdadero ayuno. Bajo este tema vamos a considerar esta reflexión. Dice la palabra de nuestro Dios, vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Por qué tuvo que hablar nuestro Dios a Jonás por segunda vez, hermanos? ¿Verdad que la primera vez no hizo caso el profeta, hermanos? Dice que Dios lo levantó y lo dio como profeta a la nación de su pueblo. Pero él dice que yendo, hermanos, en su pensamiento, voy a huir, dijo, de la presencia de Dios y estaré lejos para no ir, porque ahí hay gente muy peligrosa, ¿verdad? Y dice que comprando su boleto, se fue en un crucero, ¿verdad, hermanos? Camino a Tarsis, dice. ¿Qué acontecimiento le pasó a este gran profeta, hermanos? ¿Ah? ¿Cómo le titularon los estudiosos a este profeta? El profeta desobediente, ¿verdad, hermanos? El profeta dormilón. Mire, hermano, pero Dios no se queda, hermano, así con el llamado cuando nos ha hablado. Él, por eso dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate
y ve a Nínive. Jonás tuvo que pasar una experiencia que nunca jamás la olvidó en su vida, porque estuvo dentro del vientre del gran pez 3 días, hermanos, y 3 noches, aunque fue una profecía, ¿verdad? Pero ahí estuvo, hermano, hasta que por fin ese pez dice que lo vomitó en una playa, en un lugar. Y de ahí se levanta y va, hermano, a predicar, dice el verso 2, y le dice nuestro Padre, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclame en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Dice que era grande, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué comenzó a decir Jonás, hermano, cuando entró a la ciudad? De aquí dijo a Nínive, ¿verdad? Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Hermano, ya se fue. Quizás por las encrucijadas, ¿verdad? De voz en cuello hablando este mismo mensaje. Y entre más pasaban los días, ¿qué decía él, hermanos? Él ya no decía de aquí a 40 días. Él decía de aquí entre 39 días, ¿verdad? De aquí entre 38 días. Y aquello iba, ¿qué, hermano? En cuenta regresiva, ¿verdad? ¿Y no creen que este mundo ya va en cuenta regresiva también, hermano? Los juicios de Dios se aproximan sobre la tierra, hermanos, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, ¿qué decimos de todo ello? Mire, entró Jonás y comenzó a dar ese anuncio. Él se fue pregonando, hermanos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué es el cilicio, hermano? ¿Qué es el saco de cilicio? Ese no es un saco, hermano, ¿verdad? De aquellos que venden allá en el almacén Monte Carlo, ¿verdad? No, no era de eso, hermano, ¿verdad? Ustedes nunca han oído de eso, ¿verdad? Algunos, otros que sí. El saco de cilicio era un saco como de enequén, hermano, ¿verdad? Y se lo ponían con ceniza y arrodillados, clamaban y lloraban delante de Dios. Eso era, hermano, el calor del día y la ceniza encima, clamando a Dios. ¿Sabe qué les hubiera pasado si no hubieran clamado a Dios, hermanos? Ellos hubieran sido igualitos que Sodoma y Gomorra, si hubieran sido destruidos por fuego, hermanos. Ahora bien, meditemos por qué pasó todo esto. ¿Quiénes eran los ninivitas, hermanos? Se sabe, según la historia, que eran hombres, dice que eran, hermanos, atracadores. Ellos eran vándalos. Esperaban en aquellas encrucijadas de los caminos a los viajeros, aquellos que iban, aquellos mercaderes a diferentes lugares, y allí tenían sus puntos de asalto y mataban a las personas y les quitaban sus enseres. Vivían del pillaje. ¿Acaso no vive este mundo así, hermanos? ¿Verdad que sí? No hay diferencia, los tiempos han avanzado, pero la gente así vive, hermano. Y así vivió esa gente en ese tiempo, y Dios lo contempló, que eran extremadamente malos, eran malignos, hermanos. Mire, los hombres eran muertos, y los que se dejaban, pues iban vendidos como esclavos, las jovencitas, los jovencitos. Mire, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué bueno que estos hombres creyeron, pero si nosotros fuéramos, hermano, a predicar a esos lugares, a esos parques, a esos cantones, a esos pueblos, quién sabe que la gente crea, hermano, hoy en día, porque la gente está endurecida más que la de esos tiempos. Mire, y los hombres de Nínive, dice el versículo 5, creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Qué es el ayuno, hermanos? ¿Cuántos hemos hecho ayuno? ¿Cuántos hacemos caso del ayuno cuando somos convocados? Quizás algunos no sabemos qué es un ayuno.
Pero el ayuno, hermanos, es una herramienta que Dios dejó, hermano, para sus hijos. Es una herramienta poderosa, al igual que la oración. La oración y el ayuno son dos, podemos decir, dos herramientas poderosísimas en nuestra vida para vencer tendencias malignas, para sobreponernos a esas barreras en las cuales quizás a veces tropezamos. Porque en la iglesia hay, a veces, hermano, da hasta de pena decirlo, ¿verdad? Yo me voy a divorciar, ¿verdad? Todo bien, no pasa nada, da igual. Hermanos, los hogares emproblemados porque a veces el padre, la madre no usan de la oración, no usan del ayuno, no inculcan el camino del eterno Dios a sus hijos. Mira, hermano, ¿será esa la voluntad de Dios? No. Pedro dice, porque la voluntad de Dios, dice, es vuestra, dice, santificación. Cuando nosotros ayunamos, nosotros nos santificamos delante de Dios. Porque si hay pensamientos nocivos, desaparecen. Viene la fuerza, el poder de Dios sobre nosotros. Estos hombres, dice, que creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Oiga, hermanos, ¿qué hizo el rey, hermano, cuando dijo, esta nación en la cual yo soy rey, estoy reinando, esta va a ser igualita que Sodoma y Gomorra? No es posible, dijo, ¿verdad? Y como era el rey, dice que se levantó, mire, de su silla real y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Oiga, hermanos, aquellos asesores que él tenía, aquellos que estaban junto con él gobernando, hasta ellos se vistieron de cilicio, porque entró temor de Dios en ellos. ¿Verdad, hermano? Dios había dicho que yo podía terminar en una noche, ¿verdad, hermano? Aquella nación podía, como hermano, quedar extinguida, como le pasó a Sodoma y a Gomorra. Sodoma y Gomorra, hermano, fueron ejemplo para las demás naciones, como también para nosotros, hermanos. ¿Ustedes creen que los hombres de Sodoma eran buenos, hermano? En aquella noche que llegaron los ángeles, ¿verdad?, a ver a Lot, y le dijeron a Lot, saca todo lo que tienes, tus hijos, tus familiares, y vete de este lugar, escapa por tu vida. Y aquellos hombres de Sodoma dijeron, aquí hay varones que han venido y están bajo tu sombra, sácalos, le dijeron a Lot, para que nosotros los conozcamos. La palabra conocer tiene doble sentido, hermanos. Había en ese lugar todo grado de inmoralidad. La excepción, el mundo que estamos viviendo. Hoy en día se permite en otros países que el hombre se case con otro hombre, que la mujer se case con otra mujer. ¿Acaso Dios no estará viendo todo eso, hermanos? ¿Qué debemos de inculcarle a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Por la noche debemos decirle, mire, hijito, si es su nieto, oremos, clamemos a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos adoradores de Dios. Porque los niños tienen habilidades para manejar el celular, ¿verdad? Pues así como son de habilidosos para lo que no es tan importante, enseñémosles habilidades en el nombre del Señor, que conozcan a nuestro Dios a través de la oración. Mire, la palabra de Dios dice que este rey decretó y dijo, hombres y hasta los animales no gusten alimento alguno. ¿Acaso tenían culpa los animales, hermanos? ¿Verdad? Pasó un día, hermanos, y otro día, y no comieron, ¿verdad? ¿Qué es el ayuno, hermanos? No nos vayamos a equivocar. El ayuno no es aguantar hambre, hermanos. El ayuno tiene un propósito, ¿verdad? Primeramente, hay normas que debemos de reconocerlas. Israel se equivocó en sus tiempos porque desde allá viene el ayuno.
Israel dice que ayunó mucho al Señor, ayunaba. Y ellos decían, nosotros hemos ayunado. Y tú, Jehová, no nos has oído, te hiciste desentendido cuando te clamábamos. Se equivocaron, hermanos. Ellos creían que porque habían ayunado, Dios ya les iba a contestar, como que tenían un mando sobre Dios. Querían que terminando el ayuno ya viera el milagro, pero no es así. Nosotros debemos de aprender a tener paciencia para recibir lo que nosotros estamos pidiendo. Isaías dice allá en su lección, Isaías 58, 3 al 6 al 7, dice, y hemos ayunado y tú no te diste por entendido. Pero Dios, que ve y conoce y conocía la condición de estos israelitas, dice, habéis ayunado, pero siempre tienen contienda en vuestro corazón. No quitas el yugo pesado de sobre vuestros siervos. Yo sé que ustedes tienen sirvientas, ¿verdad, hermanos? Muchos de ustedes tienen servidores y tienen servidoras. Aquella que llega, señora, que llega a lavar a la casa. ¿Verdad que nuestro prójimo, hermano? Y usted le pone 2 bocaladas de ropa que las lave rápido. Y cuando se va, pero ni su almuercito no le regala, hermano. Mira, hermano, viene un hermano pobrecito por ahí. Quizás sea el único par de zapatillos. Pero no nos dignamos, hermano, decirle, hermano, cómprese un par de zapatitos. Solo yo y solo yo. Así le pasó a Israel, hermano, se equivocó. Ayunaba, pero no soltaba la impiedad que había dentro de él. No obraba con juicio y con misericordia. Eso es lo que Dios a nosotros nos demanda, tener entendimiento. Por eso que el ayuno requiere de entendimiento y da sabiduría cuando lo sabemos hacer. Mire, este rey dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes quiere decir sus servidores, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Oiga, hermano, quizás nosotros no tenemos rapiña, porque Dios ya no nos enseñó a través de su mandamiento y dice, no robarás, ¿verdad, hermano? Ya no le podemos quitar por allí, ¿verdad? A alguien que olvida la cartera, nosotros tenemos el derecho a presentarla, a decir, ¿verdad? No vamos a ir el día, mi suerte, ¿verdad? Y nadie sabe, ¿no? Que no vayamos a confundir esa cosa, hermano, ¿verdad? Porque ya ha pasado por allá en una iglesia donde yo he pasado, una ancianita perdió un billete de 10 y mire, hermano, lastimadamente nadie se dignó a entregarlo. Y la hermanita por ahí va de ver y ver. Y mi billete decía, si todavía cuando entré, dijo, yo lo traía, dijo, si aquí se me ha perdido. Hermanos, nadie tuvo la voluntad de decir, aquí está esto que encontré. Hermanos, no lleguemos a ese grado nosotros nunca, porque eso es impiedad, eso es no tener un corazón tierno, ¿verdad? Y amar, para amar a los demás, a nuestro prójimo. No nos vayamos a equivocar, hermanos. Mire, este rey temió a Dios y le dijo, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dijo. Mira, hermano, y a Dios le agradó ese ayuno, ¿verdad, hermanos? Este ayuno sí le agradó a Dios, porque lo hicieron de corazón. Hasta el rey se humilló. Él allí estuvo clamando a Dios, glorificando a Dios, cantando a Dios, y con aquel saco, ¿verdad? Allí no se veía el traje
del palacio, los hombres. Allí no se miraba ya la corbatilla de aquellos hombres, ¿verdad? Ni los zapatillos lustrados. Se miraba que estaban, como hermano, con un sudor en su cuerpo, ¿verdad, hermano? Llenos de ceniza en su rostro. Esos sacrificios ya no se hacen. Pero cuando nosotros ya hemos tomado el ayuno, ¿verdad que se siente débil y agotado uno, hermanos? Mire, hermano, hubo una mujer del tiempo antiguo llamada Esther. Esta Esther, dice la palabra del Señor, que ella convocó ayuno a sus doncellas, porque había un hombre perverso llamado Amán en los días del rey Asuero, ¿verdad? Un rey griego. Y este Amán dijo: en medio de todo tu pueblo, oh rey, hay un pueblo que está disperso, le dijo, y esos no obedecen tus leyes. Los vamos a ejecutar, le dijo, a todos estos judíos. ¿Ah? No los queremos aquí, ellos no obedecen tus leyes, no son gentes que tributen a tu reino. Y allí estaba Esther. Y estaba un varón judío llamado Mardoqueo. ¿Ah? Y este Amán dice que le rindieron honores de parte del rey. Y cuando Mardoqueo entraba, él no se arrodillaba delante, porque mire, el hombre es orgulloso a veces, ¿verdad? Le gusta que le den los honores a él. ¿Ah? Y este Amán, todos los servidores del rey no se arrodillaban, como que le adoraban, ¿verdad? Pero menos Mardoqueo. Y cuando vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le saludaba, le tuvo, ¿verdad?, en contra y dijo: estos judíos los voy a exterminar algún día. Y no solo con él sintió odio, sino con todos, ¿verdad? Ustedes han leído esa historia. Con todos sintió enojo. Y llegó el día en que pensó exterminarlos. Pero ahí estaba Esther, una jovencita huérfana, que más tarde se convirtió en una reina, ¿verdad? Y ella dijo: yo voy a entrar, dijo, y voy a hablar con el rey. Vamos a pedir que nos perdone la vida. Pero ¿saben qué? Dijo: vamos a ayunar. Y les dijo a todos los judíos: cada quien sométase al ayuno. Y yo voy a ir, dijo. Y dice aquí la lectura, Esther 4:16, si usted lo quiere comprobar. Allí está esa lectura, hermanos. Y dice que entró, dice, ¿verdad? Pero ella dijo: vamos a ayunar yo y mis doncellas por 3, ¿qué, hermano? Por 3 días. Y si yo perezco, dijo, que perezco mi cuerpo, dijo, pero yo voy a hacer todo lo posible por rescatar a esta nación. Ahora hagamos hincapié: ¿cómo se sentiría un ayuno de 2 días? ¿Verdad? Si con uno, hermano, a veces se nos va la voz. Ay, estamos ya dormidos, ¿verdad? Como las 3, ya en visión miramos ahí, ¿verdad? Un pancito, ¿verdad? Ya no aguantamos. Y esta jovencita, hermano, soportar 3 días de ayuno, ¿verdad, hermano? Que era grande la necesidad. 3 días de ayuno. Sí, hermano. Yo digo que si a nosotros quizás nos dieran una sentencia igual, quizás lo soportáramos, que sea por ahí, ¿verdad? Sí, yo digo que aunque sea ya sin voz, ahí todo debilito, bien débiles, ya cansados, pero con deseos de recibir más vida, que nos perdonaran, ¿verdad? La vida, los hacemos, hermanos, porque la vida, ¿verdad?, que la amamos, hermanos. Amamos la vida, hermano. Por eso que nos alimentamos bien, ¿verdad? Cuando estamos enfermitos buscamos el médico, porque queremos vivir. Mire, y esta mujer convocó a sus doncellas por 3 días de ayuno. 3 días soportaron sin comer y sin beber hasta la puesta del sol. ¿Vería Dios ese ayuno, hermano? ¿Verdad que lo vio, hermano? Mire, Dios lo sacó adelante. Y cuando nosotros ayunamos, ¿creen que Dios no nos ve, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, nosotros tenemos que ayunar. El próximo sábado tenemos un ayuno, ¿verdad? Hermanos, ayunemos para el Señor, hagamos todo lo posible, ¿verdad? Porque mire, mientras unos están en ayuno, otros por allá están con el gran plato ahí de... Mira, un día yo estaba en ayuno, ¿verdad? No, a nadie se lo dije, pero yo olía el olor al guiso que habían. Y me tentaba, ¿ve? Como decía, terminaré el ayuno, quizás iré a almorzar. Pero no, hermano, no debe de ser así. Dice el Señor que cuando nosotros hagamos un voto, que se lo cumplamos, ¿verdad?
Estamos propuestos a hacer el ayuno el próximo sábado, amada iglesia. ¿Verdad que sí, hermanos? Mira, hermanos, si las fuerzas unidas son poderosas. Nosotros unidos en esa fuerza espiritual nos vamos a mover, vamos a ser estables, vamos a alcanzar los ideales que nos hemos prometido o que nos hemos propuesto alcanzar, más bien dicho. ¿Verdad, hermanos? ¿Ustedes quieren ver un hermoso templo, hermanos? Que Dios nos dé sabiduría para empezarlo. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque no podemos empezar de las grandezas. Tenemos que empezar con poco, ¿verdad? Reuniendo como, hermanos, como hizo David, ¿verdad? Los materiales. Uno llevó oro, otro llevó plata, otro llevó hierro, otro llevó bronce, y otros madera, y todo se necesitaba. Pero todos colaboraron. Cuando entramos en el ayuno, se abre el intelecto, hermanos. Dios despeja los pensamientos. Sí, hermano, aclara las ideas. Somos más espirituales. Nos vemos en otras formas como hijos de Dios, ¿verdad? El odio se va, el rencor se va, el resentimiento se va, la envidia se va, el orgullo se va, todo desaparece. Porque ya no hay lugar para eso. Dios purifica nuestros corazones. Mire, eso hizo Esther. 3 días hizo ayuno con sus doncellas. ¿Qué es una doncella, hermanos? Es una jovencita que en estado virginal, ¿verdad? Y ya las tenía a su cargo. Y les dijo, miren, hijas, vamos a hacer ayuno. ¿Cuántas jovencitas hay aquí, verdad? Son doncellas. ¿Podrán soportar el ayuno, hermanitas? ¿Qué dicen? Yo digo que sí, ¿verdad? Solo es 2 tiempos de que se queda el cuerpo sin probar líquidos ni sólidos, ¿verdad? Entonces, hermanos, si le pedimos al Señor la fuerza, lo vamos a lograr. Mire, Jesucristo hizo 40 días, ¿verdad, hermano? ¿De qué, hermano? De ayuno. 40 días y 40, ni por la noche no tomó agua. Pero después de 40 días, ¿qué pasó, hermanos? Sintió hambre, ¿verdad? Y llegó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en ¿qué, hermano? En pan, le dijo. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? No solo de pan, dijo, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros podemos, hermanos, ¿verdad? No solo comer y comer, tiene que haber un día, hermano, en el que nuestra mente se concentre. Hagamos una pausa, hermanos, ¿verdad? Con un día no nos vamos a enfermar, más nos vamos a robustecer, porque así dice su palabra, que Él da nuevas fuerzas al cansado. Él rejuvenece como el águila, ¿verdad? Ya después, aunque comamos más, ¿verdad? Vamos a reponer un dillita de ayuno. ¿Sí? Jesucristo, hermano, soportó el ayuno. ¿Por qué, hermano? Porque Él tenía que pasar la prueba más grande. Primeramente en su ministerio. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, cuando lo apenaban, no hubiera deseado reaccionar, hermanos? ¿Cómo no, verdad? Pero Él callaba. Él era el manso cordero. Los fariseos, los saduceos contradecían. Pero Él, ¿qué, hermano? Calladito, dice que fue como cordero mudo, dice, llevado ¿a dónde, hermano? Al matadero, y no abrió, ¿qué, hermano? Su boca. Y nosotros, hermanos, a saber, ¿verdad? Porque por allá, miren, con la tijerita, ay, es que el hermano no dice bien el mensaje. Ese hermano aquí, ese hermano allá, la hermana aquí. Hermano, tengamos cuidado, el ayuno nos puede ayudar mucho para ser prudentes, para ser sabios, para hablar. Aprendamos, hermanos, a tener ese don que solo Dios lo puede dar, ese don de abstenernos de hablar de nuestro hermano en mal, ser coherentes en nuestras palabras, porque usted sabe, hermano, que hay palabras que sanan y hay palabras que hieren. ¿Sí o no, hermanos? ¿Me estoy equivocando? Dice el Señor que todo tiempo nuestras palabras sean con la gracia sazonada, con salita, ¿verdad? Si usted va a hablar de mi hermana, hablen bien, ¿verdad? Hablen bien. Sí, dígale, hermanita, viene a buena hora, porque Dios nos ha aceptado tal como somos, con nuestros defectos, y también ve nuestras virtudes, ¿verdad? Tengamos cuidado, el ayuno nos va a ayudar mucho. Porque si no buscamos la espiritualidad, todo el tiempo vamos a ser nocivos, ¿verdad?
pensamientos nocivos. Y ahí viene la causa, hermanos, y efecto, ¿verdad? La causa y el efecto después. ¿Por qué se ve serio el hermano? Porque él supo que estuvo hablando en mal, lo defraudó, y eso no debe ser así. Somos el pueblo de Dios, somos llamados para honra. ¿Y para qué, hermano? Para su gloria, ¿verdad? Pues eso nos demanda el Señor, y eso nos ayudará mucho cuando nosotros nos sometamos, hermanos, voluntariamente a hacer el ayuno. Nos va a capacitar más. Veamos allá en Hechos capítulo 13. Mire, hermano, qué bonito este tema. Me recuerdo cuando me inicié como cristiano, yo lo leí y lo leía y no me cansaba de leerlo, y ahora lo vuelvo a leer, y dice así, Hechos 13:1. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oiga, hermano, ¿para qué sirve el ayuno? Había entonces en la iglesia que estaba, dice, ¿a dónde estaba esta iglesia, hermano? En Antioquía, ¿verdad? Eso ya no era en Jerusalén, ¿verdad? Y dice, profetas y maestros. Habían hombres versados en la palabra del Señor, hombres llenos de conocimiento, hermanos, hombres que no erraban para dar un consejo, porque tenían maestría. Mire, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y ahí estaba también Saulo de Tarso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. La iglesia tiene el deber de orar por sus dirigentes, para que sus dirigentes sean hombres visionarios, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Si no tenemos visión de Dios, entonces no avanzamos, ¿verdad? Estamos estancados. Pero cuando hay hombres visionarios, como lo fueron los del ayer, hermanos, habrá profecía, habrá profundidad en el conocimiento de la palabra del Señor. No estaremos menguando, sino estaremos creciendo cada día, hermano. Habrá desarrollo en los servidores, ¿verdad? Pero es la amada iglesia también la que se debe de unir en ese ayuno, hermanos. Mire, pedir por los hermanos. Estos hermanos habían ayunado, habían aprendido el ayuno, ¿verdad, hermanos? Fíjense, hermano, que en los días de Jesucristo, cuando el Señor mandó a sus discípulos, primero encomendó a 70, ¿verdad, hermanos? 70 varones, a que fueran por todo Israel. Y les dijo que no llevaran alimento porque allá los iban a recibir, ¿verdad? Y después, estos iban de dos en dos. Después mandó a los discípulos. Y los discípulos, cuando fueron, dice que hallaron a hombres que tenían espíritu inmundo y no habían podido hacer la obra la cual Dios les había mandado. Y dijo el Señor Jesús: hombre, les dijo, de poca, hermano, de poca fe. Este género no sale sino con ayuno y con oración. Hermanos, pues nosotros somos la iglesia en este tiempo. Esas virtudes nos alcanzan, pero a veces somos de poca fe, hermano. Aún una persona inconversa nos da miedo evangelizarla, ¿verdad? A veces no queremos decirle: mire, Cristo sana, Cristo salva, arrepiéntase. A veces le damos prioridad a las cosas que dice el religioso. Un día de esta semana, en un grupo de gente, de hombres, trabajadores, yo también trabajando, uno se siente quizás a veces como que está solo, pero no es así. Dios está con uno.
por ahí sacó una conversación a alguien, ¿verdad? Y me incluyeron, bueno, y tuve que exponer el consejo. Pero cuando uno viene a ver, hermano, todos están fuera del plan del Señor. Porque aunque estén hablando de Dios, no hablan conforme a la verdad. Y para eso uno debe de tener el conocimiento de Dios. Mire, porque hoy en día hay muchos espíritus adversos hablando. Ahora bien, hermanos, dice el verso 2 que estábamos viendo de Hechos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo, a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. ¿Cuál era la obra, hermano, que los había llamado? Era la obra misionera, hermanos. Estos hombres habían ayunado y les impusieron las manos a ellos. Y ellos se fueron, ¿qué, hermano? En el viaje misionero. Llegaron a muchos lugares donde nunca se había hablado de la palabra del Señor. ¿Y ustedes qué creen que les pasó a Pablo, hermano? Dice que en un lugar llamado Listra e Iconio, en Filipos, allí estuvieron presos. En Listra, en Iconio, allí dice que, ¿verdad? Lo golpearon, los azotaron. Y había que estar en el ayuno, hermanos. Pero Pablo era un hombre de oración. Era un hombre que ayunaba. Y él tenía revelaciones de Dios. Y dice que en sus revelaciones veía y decía, Pablo le decía a un varón macedonio, pasa por este lugar porque nosotros te necesitamos. Y él miraba la revelación porque vivía santificado. Él no vivía en la carne, hermanos. El Espíritu le amonestaba y aquella revelación era verdadera. Y él dejaba su herramienta porque hacía casa y se iba a predicar tal como Dios le había hablado. Hermano, y a nosotros nos cuesta aún tener la revelación de la palabra, ¿verdad? Porque a veces no la leemos. Si no ayunamos, hermano, no leemos, no escudriñamos, hermano, estamos descuidando nuestra vida espiritual. En el amor de Dios, hermanos jóvenes, ayunemos como eran aquellos varones del ayer. Daniel dice que ayunó, ¿verdad? Y oraba al Señor 3 veces, que, hermano, al día, cuando aquel decreto fue dado, ¿verdad? Por el rey Nabucodonosor. Él dice que cuando se prohibió la oración, él dice que abría su ventana y ponía sus ojitos puestos a Jerusalén y oraba al eterno Dios. Mire, hermano, un hombre de oración, una mujer de oración. Eso debemos de ser nosotros. Y no se lo digamos a nadie. Oremos nosotros en silencio, como dice el Señor Jesús. Cerrada la puerta, ¿qué, hermano? Las ventanas hacia allí. Invoquemos al Señor a horas de la noche, en la madrugada. Pidamos al Señor por esta amada iglesia, por el crecimiento espiritual. Porque los hogares matrimoniados se mantengan, hermano, ¿verdad? Porque es triste cuando se sabe que los matrimonios se han desintegrado. ¿Por qué esos matrimonios se han desintegrado, hermanos? Hizo falta la oración, hizo falta el ayuno, hizo falta la consagración. Sí, hermano. Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, ¿verdad?, que operan en los aires. Y ese es el enemigo tentador que está viendo los hogares para desestabilizarlos. Hogares jóvenes, hogares mayores también, porque no vaya a creer. Ya mayor puede tentarlo el enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo no respeta las edades, ni la posición económica. Él busca desestabilizarlo. Y Pedro dice que él anda como león, ¿qué, hermanos? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Mire, ¿verdad que no queremos ser devorados, hermanos? No, hermanos, nosotros queremos seguir adelante, que pasen los años, pero siempre en la fila del Señor. Mire, Pablo dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y aparten a Saulo para la obra que los he llamado. El apóstol Pablo, el ministro de los gentiles, hermano, él llegó a muchas regiones y a muchos lugares predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sufrió, hermanos. Él decía, de aquí en adelante, les dijo a los varones de la iglesia, nadie me moleste, le dijo, porque yo, le dijo, traigo las marcas de ¿quién, hermanos?
las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Qué eran esas marcas? Decía, he recibido 40 azotes menos uno. Mire, hermano, dice que los damasenos lo apresaron y ya lo habían sentenciado a muerte, pero alguien, dice, lo descolgó por un canastillo y se fue, ¿verdad? A punto de ya de morir. Hermanos, hombres santos del ayer nos dejan el ejemplo, cómo vivir una vida pía, cómo modelar el carácter, hermanos, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta, hermanos, modelar el carácter cuesta. Solo cuando nos sometemos a hacer la voluntad de Dios a través del ayuno, podemos modelar ese carácter. Porque alguien dice, no, si yo soy carácter fuerte, porque lo heredé, dice, de mi padre, dice, ¿verdad? O de mi madre. Y yo así soy como era mi padre, dice. ¿Verdad? Ligerito y yo me puedo dar, dice. Aquí hay hermanos que se han retado, hermanos, los puños. Tenga cuidado, hermanos. Si no lo hizo, estuvo a punto de hacerlo. Y eso es penoso, ¿verdad? Porque esa es la carne. Pero el Señor dice que vivamos, ¿según qué, hermanos? Según el Espíritu. Así le dijo un hermano un día. Le dijo, si yo no fuera cristiano ya me viera. ¿Y por qué no nos vemos? Le dijo. Mire, hermano, así le dijo. Sí, y todavía le decía, no sos hombre, le decía. Quítate esa faldita y vamos a ver, le decía. Mire, a punto, hombres enseñadores. Eso da pena, hermanos. Como hijos de Dios, el Señor nos ha llamado a la paz y a la santidad. Porque sin paz, dice, y sin santidad, ahí está, hermano, ¿verdad? Aunque lleve el título de ministro o de pastor o de diácono. Hermano, no es así. Nosotros tenemos que doblegar nuestro propio sentir, hermanos, ¿verdad? Y como seres humanos, estamos en la capacidad de cambiar. Quien no cambia es nuestro Dios, porque Él vive en la eternidad. Mas nosotros tenemos que cambiar, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Porque si no cambiamos todo el tiempo, nos mantenemos en la misma posición. Pero de hecho, tenemos nosotros que cambiar. Somos personas cambiantes. Tenemos que ir cambiando aquello malo por lo bueno. Vamos a considerar, hermanos, lo que nos dice Romanos capítulo 13, ya casi vamos finalizando. Romanos 13, bien conocido de nosotros, ¿verdad? Pero vale la pena que lo veamos. Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo nos quiere el Señor, hermanos? Ya no le podemos llevar sacrificios como en el pasado, ¿verdad? Por medio de aquellos palominos, los toros, animalitos. Hoy somos nosotros quienes tenemos que clamar, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios se agrada, hermano, cuando lo hacemos voluntariamente. No vaya a decir, no, si es que los hermanos dicen que ayunemos, ¿verdad? No, hermano, entonces estaríamos soportando el hambre. Pidámosle al Señor la dirección y digámosle, Señor, permite que yo me una con mis hermanos en este sacrificio. Quiero ser parte de este sacrificio, ¿verdad? Dame ese valor de poder hacerlo con amor y con buena voluntad. Dice la palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídasela al Señor. ¿Quién se la dará? Dice, sin ningún, ¿qué, hermano? Reproche. Pero ¿cómo lo vamos a pedir? Cuando estamos bien comidos, bien bebidos, bien holgados, y solo le decimos, Señor, yo quiero sabiduría, dame sabiduría. ¿Ah? ¿No es así? Un hermano en la iglesia decía, si es que yo me voy a morir, decía, pero nunca he visto un milagro de Dios en mi vida, decía.
Y ahí está el hermano. Y así dice, nunca he visto un milagro. Mira, hermano, somos desagradecidos cuando decimos eso. Con solo amanecer, ¿verdad, hermanos? Ya ese es, con solo estar vivo es el milagro de Dios en nuestras vidas. Y el milagro de Dios nunca va a llegar cuando nosotros no lo necesitemos. ¿Para qué se van a dar milagros si no lo necesitamos, hermano? Él sabe que nos tiene en sus cuidados. El milagro va a llegar cuando nosotros estemos en la prueba y en el dolor. Entonces Dios va a obrar en nuestro favor, obrando un milagro que nosotros le pidamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver los milagros de Dios. ¿Ustedes creen que Elías vio los milagros porque estaba holgadamente, hermanos? No, él sintió un profundo pesar en ver la desobediencia de todo aquel pueblo, la idolatría. Y él dijo, Señor, mejor quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Deseaba morirse y se fue y se metió en una cueva. Y allá llegó el ángel del Señor y le dijo, ¿qué tienes, Elías? Le dijo, ¿verdad? Mire, ahí el diálogo de Elías con el ángel. Y dijo Elías, he sentido un profundo celo, dijo, ¿verdad? De parte de mi Dios. ¿Sentimos ese celo nosotros, hermano? ¿Ya no se está yendo el celo? No, ¿verdad, hermanos? Aquellos más ancianos debemos de tener celo por la obra del Señor. A los hermanitos que todavía están en el proceso, ¿verdad? De preparación para ir a las aguas del bautismo, ¿verdad? Aquella que es madre, ¿verdad? Anciana de la enseñanza, llegue a la hermana jovencita y dígale, usted va a pasar las aguas, hermanita, con buen modo, ¿verdad? Ya no use los aretes, porque eso es del mundo, ¿verdad? Quiere sabiduría para decírselo. Hermanita, somos aspirantes al reino de Dios. No vista de esa manera porque a Dios no le agrada. Use con modestia. ¿Verdad que requiere sabiduría y temor a Dios para poder tratar a nuestros semejantes? ¿Verdad? Y eso lo obtenemos cuando ayunamos. Sí, hermano, ejemplo, ¿verdad? Por eso hablo de las ancianas, ejemplares, ¿verdad? No criticar porque viste mal, sino con buen modo decírselo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, no dice cuerpo de animales, ¿verdad? Como las avecitas que presentaban, sino nuestros cuerpos, su cuerpo, mi cuerpo va a estar ¿en qué, hermano? En sacrificio hasta las puestas de ¿qué? Del sol, ¿verdad? Y decirle, Señor, con esto algo te puedo dar, ayúdame, Señor, regálame sabiduría, ¿verdad? Ayúdame a comprender antes de ser comprendido, ayúdame a amar antes de ser amado. Pablo se decía, yo amo, decía, aunque yo sea amado, ¿qué, hermano? Sea amado menos, ¿verdad? Y se conformaba, ¿verdad? Lo menospreciaban porque no tenía una buena apariencia, ¿verdad? Pero él entendía, hermanos. Oh, decía, Corintio, cuánto los amo, corona mía, les decía. Y con el tiempo entendieron los corintios que también lo llegaron a amar. Y decían, nosotros quisiéramos darte hasta nuestros ojos, oh Pablo le decía. Se llegaron a amar y eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos. Lejos de criticar, decir esto no me gusta, esto fuera así, esto fuera así, es que el pastor es así, no es que el obrero aquí. Hermanos, dejemos todo eso porque eso le pasó a Israel. Israel iba por el camino, pero iba ¿qué, hermano? Iba murmurando. ¿De quién, hermano? De Moisés, ¿verdad? Murmuraban y Moisés decía, ¿para qué nos sacó? Para hacernos aguantar hambre nosotros y a nuestros hijos. Primera de Corintios 10, capítulo 1, versículo 1, así lo dice. Que de todos los que salieron de Israel, no de todos se agradó el Señor. No de todos. Todos fueron bautizados en Moisés y en la nube, pero que no de todos alcanzaron llegar al margen de las tierras prometidas. Pero nosotros procuremos llegar, hermanos, a esas tierras de promesa que Dios tiene preparado para nosotros. Salmo 24, versículo 1 en adelante dice, ¿y quién subirá al monte de Jehová? Dice, ¿y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, ni a su dinero dio usura.
Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Jehová, Dios de Jacob. Alzado puertas, dice, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria, hermanos? Es nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Hasta ahí lo voy a dejar, este salmo precioso, y con eso finalizamos. Carísimos hermanos, que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo sea quien gobierne vuestros corazones, y que el Señor bendiga su palabra. Paz, hermanos.